Muy bien. ¿Cómo estamos, alumnos del tercer año matemáticas? Espero que estén todos bien. Estamos comenzando ya una clase más de probabilidad estadística 2, ya casi en la parte final de nuestras clases virtuales. El- la clase de hoy vamos a estar viendo lo que viene a ser la prueba de y cuadrado o test de y cuadrado, también se le suele llamar. Y para entender lo que viene a ser el test de y cuadrado, vamos a estar analizando dos tipos de frecuencias, ¿ok? Que vamos a estar utilizando para la prueba de y cuadrado. La frecuencia observada y la frecuencia teórica. Y para entender esto, nosotros sabemos que en estadística se tiene un conjunto de muestras y que en cada muestra se tiene un conjunto de sucesos, ¿ok? Entonces, estos sucesos nosotros podemos representar por E1, E2, E3, EK, ¿verdad? Es decir, K representaría la cantidad de sucesos que se tiene. Bueno, a medida que se va teniendo dichos sucesos, se va notando qué ocurre con cada suceso, o cuánto, o a qué valor tiende de cada suceso. Entonces, esas anotaciones podemos estar representando por O1, O2, O3, o K, que lo vamos a llamarlo como frecuencias observadas. ¿Ok? Entonces las frecuencias observadas, ¿qué viene a ser? Viene a ser los datos obtenidos por las observaciones propiamente dichas en cada suceso estadístico. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta que estos sucesos se tiene en base a la creación, en base a ciertas leyes de probabilidades. Entonces, ¿cuánto es lo que le corresponde en realidad al primer suceso? Eso va a determinar en base a las leyes de probabilidades y a esos valores lo vamos a estar llamando como frecuencia esperada o frecuencia teórica, que puede ser representado por E1, E2, E3, EK. Más o menos quedaría así. Eh, Ya adelantando, a esto se le llama tabla de contingencia. Entonces se tiene aquí el suceso E1, E2, E3, representado con letra mayúscula en este caso, E1, E2, E3, hasta EK. Entonces K representaría si tiene dos sucesos, tres sucesos, lo que sea. Por ejemplo, lanzamiento de una moneda. Si yo lanzo una moneda, ¿cuáles son los sucesos que se espera? Se espera dos sucesos nomás. Si vos lanzas una moneda, espera que caiga o cara o cruz. No, hay otro suceso más. O sea, eso se le llama suceso. Bueno, la frecuencia observada sería, por ejemplo, la cantidad de datos que se obtiene o la frecuencia que se obtiene por cada suceso. Y la frecuencia esperada es aquella que vamos a estar determinando en base a las probabilidades. Por ejemplo, volviendo otra vez con el caso de las monedas. Si yo tengo dos sucesos y lanzo una moneda, entonces la frecuencia esperada para el primer suceso sería 1 de 2, ¿verdad? 1 de 2. Y acá también, 1 sobre 2. Entonces sería más o menos 50% y 50%. Perfecto. En el caso de que se tenga dos sucesos, como le dije, entonces a esa distribución vamos a estar llamando, o lo llamaremos como dicotomía o clasificación dicotómica. ¿Está bien? Y lo que se quiere es determinar qué tanto difiere la frecuencia observada con respecto a la esperada. Bueno, para seguir nuestra clase tenemos que ver o definir ya lo que viene a ser el y cuadrado. La fórmula de y cuadrado para el test de y cuadrado no va a ser la misma que usamos para la distribución de y cuadrado. ¿Por qué? Porque nosotros ahora ya, como les dije, vamos a estar trabajando ya con frecuencias observadas y esperadas. Entonces nuestra fórmula en sí se define en esto. Si yo, por ejemplo, tengo dos sucesos, entonces sería observada del primer suceso menos esperada del primer suceso elevado al cuadrado sobre la esperada del primer suceso, más la observada del segundo suceso menos la esperada del segundo suceso elevado al cuadrado sobre la esperada del segundo suceso, y aquí queda en el caso de que sea dos sucesos. En el caso de que sea tres sucesos, entonces agregamos O3 menos E3 al cuadrado sobre E3 y así sucesivamente hasta llegar a la última categoría, que en este caso sería K. ¿Está bien? Donde n viene a ser la cantidad de frecuencias total. ¿Y cómo se obtiene esto? Se obtiene mediante la sumatoria de la cantidad de observada que se tenga. Es decir, lógicamente que la cantidad observada que se tiene que ser igual a la cantidad de esperada que se tiene. La cantidad de frecuencia observada tiene que ser igual a la cantidad de frecuencia esperada y que viene a ser representado por la n. ¿Está bien? Esta fórmula de y cuadrado, la definición de y cuadrado, también se puede resumir en esta pequeña fórmula.
Pero nosotros más bien vamos a estar usando esto porque nosotros vamos a estar teniendo varias categorías. Perfecto. El grado de libertad que vamos a estar utilizando para la prueba y cuadrado va a ser representado por k-1. ¿Ok? K-1. Donde K representa la cantidad de categoría que se tiene, menos 1. Entonces, esta fórmula del grado de libertad vamos a estar aplicando en el caso de que no se tenga en consideración los parámetros poblacionales. Ahora, si se tiene en consideración la cantidad de parámetros poblacionales, entonces la cantidad de esos parámetros vamos a estar representando con la letra M. Entonces sería K-1 menos M. K-1 menos la cantidad de parámetros que se tiene. K representa la cantidad de categorías. Para el contraste de significación, porque nosotros también vamos a estar viendo la formulación de hipótesis. Vamos a tener una hipótesis nula y siempre vamos a estar trabajando con valores críticos, ya sea para un nivel de significación de 1% o 5%. Entonces lo que nosotros vamos a estar definiendo aquí si es que existe diferencia significativa entre las frecuencias observadas y esperadas. Y lógicamente vamos a estar determinando los valores de y cuadrado tabla, que vamos a estar quitando propiamente de la tabla, y también vamos a estar determinando los valores de y cuadrado calculada u observada, aplicando la fórmula que hemos anotado hace rato. Entonces vemos entonces si cae dentro de la región de aceptación o cae dentro de la región de rechazo para aceptar o rechazar una hipótesis nula. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver con el ejemplo de esto. Para la bondad de ajuste, vamos a estar trabajando con lo que viene a ser las tablas de contingencia, como le dije. Este viene a ser un ejemplo de tabla de contingencia. Si la cantidad de observada que se tiene es igual a 1, entonces decimos que nuestra tabla es de clasificación de entrada única. Es decir, si nosotros tenemos una tabla de contingencia que se tiene solamente una frecuencia observada, entonces decimos que es tabla de clasificación de entrada única. Y sería 1 por K. 1 por la cantidad observada por K. Ahora, si yo tengo ya varias frecuencias observadas, vamos a estar representando por H por K. Es decir, H viene a ser la cantidad de filas y K viene a ser la cantidad de columnas. Y a esto llamamos tabla de contingencia. ¿Está bien? Correspondiendo a cada frecuencia observada en una tabla de contingencia H por K, hay una frecuencia esperada que se calcula sujeta a cierta hipótesis de acuerdo a la ley de probabilidad. Esta frecuencia que ocupa la celda de contingencia llamamos frecuencias de tabla o frecuencia total de fila o columna, llamamos frecuencia marginal. Bueno, para el grado de libertad de una tabla en contingencia, más bien esta parte de tabla de contingencia vamos a estar resolviendo en la siguiente clase. Para el grado de libertad va a ser así. El grado de libertad es igual a la diferencia de la cantidad de filas menos 1 por la cantidad de columnas menos 1. Repito, fila menos 1 por columna menos 1. H menos 1 por K menos 1 y no se tiene en consideración los parámetros poblacionales. Ahora, si se tiene ya 2, 3, 4 parámetros poblacionales, entonces sería H menos 1 por K menos 1 menos M. Agregamos menos M en el caso de que sea considerado la cantidad de parámetros poblacionales. Para la corrección de yates de continuidad. Esta fórmula que vemos aquí es la fórmula para la corrección de yates. ¿Y qué viene a ser corrección de yates? Es cuando los resultados de la distribución son datos continuos y nosotros queremos aproximarnos a datos discretos. ¿Saben lo que son datos continuos, verdad? Variables continuas y queremos aproximarnos a datos discretos. Es tipo aproximación de la binomial a la normal. Bueno, y esto viene a ser es tipo aproximar de datos continuos a datos discretos. En ese caso usamos el corrector de yates, pero esto solamente vamos a estar utilizando cuando el grado de libertad es igual a 1. Coeficiente de contingencia. Una medida de grado de interrelación asociada o dependencia de la clasificación de una tabla
en una tabla de contingencia está dada por la siguiente fórmula. Ok, el coeficiente de contingencia es una fórmula que determina con qué grado de interrelación o asociación dependencia están los datos en una tabla de contingencia. Simplemente esto es. Entonces C sería el coeficiente de contingencia, que es la raíz cuadrada de y cuadrado menos y cuadrado más n. ¿Está bien? Cuando mayor sea, acá nos dice, cuando mayor sea el grado de asociación, significa que el número de filas y columnas determinado por C nunca mejor es la relación entre ellos. ¿Ok? Cuando mayor sea la asociación entre ellos, mayor sea el valor de C, es mayor el grado de asociación. Bueno, y siempre debe ser un valor que sea menor que 1, el resultado. Esta viene a ser la tabla de y cuadrado que todos ya sabemos y que vamos a volver a estar utilizando para la clase. Vamos a ir con el ejemplo para entender mejor.